Efectivamente, la novela se termina de publicar, según dice Rivera, en el manuscrito del cuaderno en el que escribió la novela, pues una parte de la novela. Él dice que terminé de escribir esta novela el 21 de abril del 1924. La novela solo se publica en noviembre, solo sale al público en noviembre y en ese momento la recepción es curiosa, es interesante. No sé cómo habrá sido en el sur de Colombia, obviamente, porque no es un espacio que manejo, pero la recepción es interesante, por lo menos en lo que fueron como los círculos letrados más importantes en Bogotá, las tertulias y demás que él frecuentaba, que entre otras él frecuentaba, y parte de lo que eran sus grandes amigos también en los círculos literarios, como Antonio Gómez Restrepo, Rash Silva, ¿cómo se llama? El otro Max Grillo. La recepción es contradictoria y trae una tensión que yo creo que sigue acompañando a la novela, que es, de un lado, una enorme fascinación con el texto, una cosa que se siente, bueno, aquí hay una producción que nos rebasa, que es algo que nunca habíamos visto. Esa también va a resonar por toda América Latina con ese mismo tipo de sensación de aquí se ha producido algo nuevo y al mismo tiempo que es este mundo que nos describe. ¿Por qué estamos nosotros mirando esto? Creo que, no me acuerdo si es Luis Eduardo Nieto Caballero o Castillo, Eduardo Castillo, que dice, tenemos en el sur y en el oriente incrustaciones africanas. Y después dice, no, más bien parece algo de otra época, de épocas primitivas. El tipo tiene que crear una distancia, bien sea temporal o espacial, con respecto a lo que Rivera está mostrando. Entonces, esa tensión, yo pienso que incluso hoy en día seguimos viviendo un poco sigue siendo un poco la tragedia de la recepción de la obra. Entonces Alberto Montezuma era este liberal importante, de muy buena familia, prestigioso, abogado, ¿cierto?, de la Nacional, etc. Bueno, o sea, un señor interesante, que tuvo la oportunidad de conocer la selva, y ese es su gran descubrimiento. Y conocer la selva no era solamente conocer los árboles, era la savia de los árboles y la sangre humana que corría igual que la savia de la naturaleza. Entonces, el caucho y el hombre son los dos pilares de la vorágine, ¿no? Perdón, del paraíso del diablo, disculpen. Pero son igualmente los dos pilares de la vorágine de José Eustacio Rivera. Yo hago una distinción, yo pienso que aquí se forma un ciclo, y aparece la vorágine, pero circundando aparece el paraíso del diablo 22 años creo que es después, 22 años después es que se escribe la vorágine, el paraíso del diablo, perdón. Cuando aparece vorágine, queridos, cuando aparece vorágine, lo que nos encontramos es con una aterradora selva. Las lianas, cómo se cruzan, ¿no? Y no solamente cómo se cruzan en la selva en sí misma, sino hasta en el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de Zoraida y Ram pareciera también ser una liana atrapadora, engullidora de los hombres. Entonces yo pienso que, ahora, ¿qué pasó? Cuando aparece la vorágine es fundamentalmente una novela de denuncia, pero cuando aparece el paraíso del diablo, esa sí que es de denuncia. Es la gran diferencia. El otro es la presentación, nos mete en el texto y nos encanta, nos encarreta vorágine. Pero cuando aparece el paraíso del diablo, lo que ocurre allí es distintísimo. El nariñense, Alberto Montezuma Hurtado, pone su lente narrativo, focaliza, discursivamente focaliza la historia más sobre el dolor, sobre la explotación social del hombre, ¿cierto? Sobre la manera indigna y la impunidad que existe. ¿Y cuál impunidad? Pues evidentemente la impunidad de los gobiernos de entonces y de turno, ¿cierto? Pero sobre todo la impunidad de la cultura colombiana. Nosotros no somos capaces de leernos a nosotros mismos. Entonces yo comencé diciendo que cuando aparecen, eso lo desarrollé mañana, pero en 1492 aparece un gran lingüista español que es don Antonio de Nebrija, y él va con un axioma, dice, la lengua es el arma del imperio.
Y con ese se construyó políticamente América Latina. O sea, se acaban las lenguas vernáculas, se acaba la cultura vernácula, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vamos a montar una cosa nueva, que le explicamos mejor por los endriagos, por el mito, por lo irracional. En 1924, antes de que saliera La Vorágine, que la editó pues, la editorial Cromos de Bogotá, antes de que saliera ese libro, ya en Pasto había salido un libro, el cual ahora hablamos más adelante, que es La guarida de los asesinos, de Ricardo Gómez. Pero en París, un pastuso, realmente Julio Quiñones no es del Pacífico, sino es pastuso. Julio Quiñones en París escribió un libro que se llama En el corazón de la América Virgen, lo publica en francés. ¿Qué pasa con ese libro? Julio Quiñones vivió y creció en Pasto, y cuando él era muy niño se fue al Putumayo, y allá vivió 5 años viviendo el tema de la cauchería. En uno de esos viajes, Julio Quiñones, teniendo 15 años o un poquito más, se pierde en la selva y llega a una comunidad indígena. Y esta comunidad indígena lo adopta y él empieza a vivenciar lo que vive la comunidad, ¿no? Que son los huitotos. Y cuando vuelve a Pasto, bueno, realmente no vuelve a Pasto, sale a Bogotá, a Cartagena, y se va a vivir a París. Y allá en París aprende el idioma, vive en Londres también, aprende el inglés, y él tiene una necesidad de contarle a ese mundo industrial, como es Europa y como es los Estados Unidos, de contarle cómo es la vivencia también de las comunidades indígenas que están siendo explotadas. Y En el corazón de la América Virgen es un libro bellísimo, porque lo que él hace es narrar cómo esas comunidades viven en armonía con la naturaleza, pero también muestra la desarmonía social que existe en todas las comunidades. Él narra cómo los espíritus de los enemigos se van a transmigrar, las almas transmigan a lo que son los tigres. Y un tigre se presenta en la comunidad donde él llega, y se organiza todo, digamos, un proceso para ir a cazar ese tigre, porque ese tigre representa una amenaza para su comunidad. Y el libro cuenta un poquito ese proceso. El protagonista, que es Julio Quiñones, se va a enamorar de una indígena que estaba ya prometida a otro indígena de otra comunidad, y se va a desatar, digamos, una hecatombe en esa comunidad. Es bien hermoso el libro porque realmente lo que hace Julio Quiñones es simbolizar desde su propia vivencia el conflicto que estaban viviendo las comunidades del oriente colombiano, especialmente los huitotos, que fueron unos de los más exterminados en esa época. Y Julio Quiñones lanza el libro, tuvo una recepción en Francia. Él después viene y lo publica en 1948, la primera edición en español, pero realmente digamos que pasa un buen tiempo y el tema de las caucherías ya se habían olvidado un poco, de tal manera que la recepción de él no es como hubiese querido. En Nariño realmente Julio Quiñones fue muy desconocido. Se habla de otro libro que él publicó en francés, pero realmente no se habla de El corazón de la América Virgen. Yo creo que ese es uno de los aspectos más fascinantes de La Vorágine y de los menos explorados, ¿no? Que es la novela en términos formales, parece ser una búsqueda, yo pienso que se puede leer de manera muy importante, sobre todo ahora con la larguísima experiencia que tenemos en testimonio, ¿no? Y en lo problemático que es el testimonio, en lo problemático que es la comunicación, hacer llegar el mensaje, lo difícil que es, bueno, y cada día más, porque obviamente el testimonio ya viene cargado con una cantidad de elementos representacionales, cómo se representa a la víctima como víctima, porque la víctima tiene que hacer ese performance para ser creída. Y de hecho en La Vorágine hay un poco, no es un poco, para mí ese es uno de los elementos formales más interesantes, que es este narrador no confiable que trae todos los saberes
de la ciudad y todas las ignorancias de la ciudad, ¿no? No, como le dice el viejo Subieta, sabe enlazar, sabe cazar, sabe montar, no tiene los conocimientos que se necesitan para estar allá, ¿no? Entonces, este es un hombre que trae un paquete de saberes que no sirve en el lugar al que va, pero tiene que adquirirlos. No confiamos en él porque pues, es un fantoche, es insoportable, es caprichoso, es temperamental, en fin, nos dan una cantidad de indicios de que es un personaje en el que no se... Pero va logrando, entonces, hacer lo que para mí es una inversión total del sistema de representación colombiano, en donde salía el señor de la ciudad e iba y reportaba lo que hacía la gente del pueblo. Y las voces del pueblo solo tenían validez en tanto reportadas por el señor. ¿No? Manuela es un ejemplo increíble de cómo tiene que ser una conversación con Demóstenes y el cura, que interpreta lo que es el pueblo. Las visiones del pueblo de los draconianos versus los conservadores. Este es un momento definitorio en la novela en donde todas las voces populares quedan subsumidas a la interpretación del cura y el joven universitario que viene de la ciudad. La vorágine hace una inversión total de eso. Nosotros le creemos ¿a quién? A Griselda, a Don Rafo, a Eli Mesa, a Clemente Silva. Son las voces populares las que nos explican lo que está pasando. Okay. Y Coba es un personaje que va cambiando a medida que va entendiendo. No es un personaje tieso que es idéntico al principio de la novela y al final de la novela. No es Amadís de Gaula, que cada vez que aparece es el mismo. Okay. No, es un personaje que evoluciona. ¿Qué es testimoniar? Testimoniar es usar una focalización discursiva distinta. Okay. Yo pienso, y no, yo copio, yo repito. Los españoles se obligaron a la repetición. La cultura nuestra es repetitiva fundamentalmente, ¿no? Por eso era una cultura memorística. Somos occidentales 100%, pero por memoria, no por construcción. En cambio, cuando se escribe esta vorágine, hay un tipo, un narrador, ¿cierto?, que focaliza, ¿cierto?, el dolor y la angustia. Pero miren que el narrador va moviendo su cámara narrativa como la suya, pero hacia adentro, ¿cierto?, leyendo el interior. Y entonces comenzamos a encontrar las reacciones de todos esos personajes que aparecen allí, ¿cierto? Y vamos a encontrar, por ejemplo, una reacción que quiero mirarla de manera especial, que es la de un tipo que se llama Clemente Silva, de origen pastuso, ¿no es verdad? Y Clemente Silva representa un testimonio de otra cosa, de otra índole, porque él va a encontrar el calor de los huesos de su hijo. Yo recuerdo, por ejemplo, que enseñé a Soledad García Márquez muchos años después. Va a contar un episodio muy similar, ¿no es verdad? El talego de huesos con los que anda uno de sus personajes femeninos, ¿cierto? Porque los huesos tenía que transportarlos. O sea, en los huesos está el concepto de referencia a la tierra, de ligadura, ¿no es verdad? Entonces, cuando dice, busco, ya, creo que se murió, pues no hay alternativa. O sea, los lectores sabemos ya que el muchachito, Luciano se llama, ya ha muerto. Pero es que no me importa que haya muerto, lo que quiero es encontrar. Y a mí me parece que esto es tan interesante para la Colombia contemporánea, para esta Colombia nuestra, la de ahora, ¿cierto? Donde nosotros, pedimos reparación, y no olvides, sino reparación fundamentalmente. Pero reparación de encontrar los huesecillos de mi muerte. En el 2016, unos investigadores en Bogotá encuentran una primera edición de la traducción al español y lo vuelve a editar la editorial Diente de León. Y ahí es cuando hay una vuelta a la mirada de lo que decía Julio Quiñones en 1924. Entonces, digamos que coincide pues, con este centenario riveriano y actualmente, entonces, detrás de la vorágine también se buscan esos textos que hablan de la problemática del caucho que se dio en el Oriente, sobre todo con el exterminio de las comunidades, ¿no? Donde están inmersos no solamente los pastusos,
sino todas las élites del país. Están los bogotanos, están los caucanos. Los grandes potentados pues se aprovecharon de ese oro blanco para enriquecerse, para explotar, y realmente lo que se vivencia pues es un verdadero holocausto. Y Julio Quiñones lo retrata bellamente, porque realmente En el corazón de la América Virgen no es un libro indigenista, yo no lo considero así, sino que es más bien un libro que retrata cómo la comunidad indígena está viviendo un proceso en donde llegan los colonos a exterminarlos, a invadirlos. El propio Julio Quiñones, dentro de la novela, representa un personaje que va a causar una conmoción dentro de la comunidad, ¿no? Al punto pues que termina ese personaje muriendo. Y es un símbolo de qué es lo que quiere Julio Quiñones también representarle al mundo occidental. Cómo esa violencia, cómo los que llevaron a esa violencia, exterminando a miles de indígenas, pues finalmente el proceso histórico termina por olvidarlos, ¿no? Bueno, una de las cosas que a mí me gusta aclarar muy enfáticamente es que la Casa Arana fue terrible, pero no fue la única. Y no solo no fue la única, casi todas seguían ese mismo tipo de prácticas. Lo que hace notoria a la Casa Arana son tres factores que son muy importantes. Uno, incursión en un territorio que está en disputa, pero que dijéramos se entiende como colombiano. Eso le genera a la empresa una situación de vulnerabilidad, porque como el territorio está en disputa, en caso de resolución de esa disputa, es posible que se le adjudique a Colombia, y entonces la Casa Arana se tendría que retirar de ese territorio y pierde, dijéramos, la fuente de producción. Para evitar eso, o es una de las razones por las cuales Arana se va a Londres y crea una compañía inglesa que se va a llamar la Peruvian Amazon Company, que va a recibir un capital de 1 millón de libras esterlinas. Logra recoger un capital de 1 millón de libras esterlinas en 1907. Hay que calcular lo que podía producir el caucho para que esa sea la inversión inicial con la que se inicia la empresa. Entonces, con esa internacionalización logra acolchonar el territorio, que si llega a haber un laudo arbitral a favor de Colombia, no pase, él diga, no, pues que la empresa no es peruana, la empresa es inglesa. Con tan mala suerte para Arana que empiezan las denuncias de lo que está haciendo la Casa Arana. Y entonces ahí interviene el Parlamento británico. El Parlamento británico manda a hacer una investigación y al hacerse la investigación le cierran a Arana, le liquidan la empresa británica en 1910. Se nombra como liquidador de la Peruvian Amazon Company Arana mismo. Ese es el nivel de lo poco que les importa. Es absolutamente alucinante. Bueno, y entonces la historia, bueno, tiene muchísimos capítulos y yo podría hablar y hablar y hablar y hablar. Eso es lo que hace peculiar a la Casa Arana con respecto a cualquier otra casa cauchera. Pero lo que hace a la Casa Arana igual a cualquier casa cauchera es la forma de ocupación del territorio, explotación de la mano de obra indígena y el sistema mismo en el que quedan inscritos tanto los indígenas cuyos territorios se ocupan como los caucheros enganchados. Pero todo esto, cuando yo digo que lectura política, lo que quiero significar es que, si bien es cierto, este señor hace esta denuncia gigantesca, pero antes de la vorágine, y por supuesto mucho antes de Montezuma Hurtado, se había escrito el libro negro y el libro rojo del Putumayo, en donde estaba todo esto, y se había hablado en Francia y en Inglaterra y en Italia, se había hablado del problema de la selva amazónica, y le paramos bolas, o hicimos caso omiso. ¿Qué significado tiene eso políticamente? ¿Qué es la omisión?
que es el ojo cerrado. No es que sea falta de observación, lo sabían, pero es falta de una discursividad que nos permita a nosotros, ¿sí? Porque ahí ya había una vaina tenaz contra los bienes reales de Colombia. Las fronteras no existían. Don Julio Arana y la Casa Arana traspasaban los límites sin frontera. Y sin frontera sí que es interesante para la política. Cuando no hay frontera, ¿qué significa eso? Obviamente es una novela que innova en la forma, los recursos que él emplea, ¿no? Las famosas cartas del inicio, el telegrama del final, son recursos que de pronto no se habían empleado en Colombia. Entonces ahí hay una innovación literaria, pero sin duda alguna la vorágine es un reflejo de la violencia que se había vivido desde finales del siglo XIX a las 2 primeras décadas del siglo XX respecto a la explotación de los caucheros en el oriente colombiano. Todos sabemos pues, que inicialmente fueron peruanos, la Casa Arana, que iniciaron un proceso de exterminio de los indígenas buscando el famoso oro blanco, que es el caucho. Eso responde también al contexto social de la época. Venimos los primeros años del siglo XX son el desarrollo de la modernidad, de la tecnificación, si se quiere, ¿no? La invención del automóvil, el cine. Y para todo eso se requerían materias primas, que estaban lastimosamente en nuestros territorios y en el África. Ya había habido un exterminio en el Congo, todos lo sabemos, y se replica acá con el exterminio de nuestras comunidades indígenas. Entonces Rivera, él fue abogado, trabajó mucho en el tema de lo que es el derecho internacional y las fronteras, y en sus viajes se dio cuenta que realmente en Bogotá se desconocía ese holocausto, como se llama actualmente, el holocausto de nuestros pueblos indígenas. Se exterminaron muchísimas comunidades indígenas enteras, y eso implica pues, perder saberes, perder lenguas, perder miles de cosas culturales. Y Rivera, cuando le hacen la crítica, se detiene en algo bien importante, porque la segunda edición, la del 26, lo que hace Rivera es ampliar con esas críticas que se le hace, pero también va reforzando el tema social de otra manera. Entonces cada vez va puliendo la denuncia social, porque es él hasta el año que muere, que es en 1 de diciembre del 28, días antes había reclamado eso, que en Colombia no se estaba leyendo la vorágine como debe leerse, que es una denuncia social. No, los enganchados son gente que va de todas partes, todo el mundo debería saber que obviamente el enganchado más notable de la novela es un pastuso. Claro. O son dos, que son Clemente Silva y su hijo Lucianito, que ilustra muy bien lo que fue la fiebre del caucho. Es decir, es uno de esos lugares que Lucianito, como Coba y Alicia, son gentes que escapan de las vergüenzas sociales hacia zonas inhóspitas y ignotas del país, ¿no? Y bueno, y el pobre don Clemente Silva en esta búsqueda insaciable de los huesos de su hijo, etcétera, etcétera. Pero que en todos los relatos se ve la cantidad de gente que atrae, ¿no? Y cómo, entonces el territorio es una cosa que se expande, para usar una metáfora que no es exagerada, como el cuerpo de Alicia. El cuerpo de Alicia se expande y se expande el territorio, se expanden las temporalidades. Y si vamos y miramos la novela, recoge elementos como la caída del Imperio Otomano y la llegada de personajes como la Madonna, que es una persona que viene, una turca, les decían turcos a todos los que vinieran del Imperio Otomano. Ella puede ser perfectamente siria, libanesa, jordana, iraquí, ni idea, que vienen que se van a la zona de las caucherías a comerciar chucherías a cambio de caucho. Y ella pues obviamente es una empresa muy modesta, como se ve por todos los detalles. Los seres humanos lo que siempre intentamos es graficar nuestra vida, el símbolo, lo icónico, ¿cierto? Ahora es la piel que se convierte en un elemento de escritura y demás. Cuando ellos encuentran a los hilingueros y a los árboles y toda esta
y toda esta historia. Bien interesante recordar las descripciones que se hacen en las dos novelas, son preciosas, de cómo con el látigo, ¿sí?, el árbol está averiado, ¿no? Pero luego como el árbol es trazado, ¿sí?, con sucesivos cortes hasta extraerle todo el jugo posible, ¿cierto? El oro, el caucho oro, el oro, ¿cierto? Y aquí viene otra lectura política, que es la primera presencia económica del capitalismo salvaje. Ok. ¿Ah? O sea, lo que importa la vida, lo dicen en todas las novelas, en las dos novelas y en todas las que aparezcan. La vida es simplemente un elemento de mercancía, ¿cierto? Yo leía, uno se espeluzna cuando ve la historia de la violencia y ve estos pobres, no pobres, retiro de pobres, lea a los indios, ¿cierto? Que no cumplían, sabían que no habían cumplido con la tasa, eso lo relata Montezuma Hurtado, con la tasa pedida del caucho que tenían de látex que tenían que entregar, y de una vez se van tirando al suelo y poniendo la mano en el piso para que le corten la mano. O sea, es una cosa tenaz, ¿no? Ese proceso de la extracción cauchera durante la fiebre del caucho, que va más o menos de 1850 a 1930, es casi un siglo en el que el Amazonas es el centro de explotación cauchera, a pesar de que los precios y la producción decayeron a partir de 1913-14. Es un lugar que va a cambiar profundamente la selva amazónica. Van a llegar no solo gentes de todo el mundo, sino gentes de todas partes de los países de la cuenca, ¿no? Van a llegar caboclos de Brasil, sacados del nordeste brasileño, transportados hacia la selva a explotar caucho. Van a llegar caucheros peruanos, caucheros colombianos, caucheros venezolanos, gente que viene de otras partes del mundo a unirse a esto. Se expanden las ciudades, surgen 3 ciudades enormes, son Iquitos, Manaos y Belém do Pará. Pues hoy se llama Belém, en esa época se le decía Pará. O sea que hay una transformación. Se multiplica por lo menos por 10 la población del Amazonas. Okay. Sobre todo crece en términos de 2 factores que van a ser horribles. De un lado, una mayor migración hacia el Amazonas, y de otra, un desplazamiento de las poblaciones indígenas que va a cambiar completamente la demografía amazónica. Y después, pues, podemos hablar de los árboles. Fíjate como un hecho que marcó a la nación, como es el tema del holocausto de las caucherías, sigue presente y latente en el tiempo a través de nuestras sociedades. Actualmente, por ejemplo, ahora que estamos celebrando los 100 años de la vorágine, pues a mí me llama mucho la atención lo que están haciendo muchas comunidades indígenas. Están reivindicando también su posición, porque lastimosamente ellos han sido narrados con una mirada ajena, si se quiere. Puede haber toda la buena intención del autor, del escritor, del investigador, pero jamás esa mirada va a tener la mirada de quien ha padecido esa violencia. Entonces a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahorita llegar de la Feria del Libro de Bogotá y ver en las conferencias a muchos indígenas asistiendo a esas conferencias, no solamente a escuchar lo que están diciendo los expertos, sino también a contar su historia. Y eso es muy importante, ver cómo esos testimonios que se mantuvieron desde la oralidad, porque ellos son orales, a través de ya 100 años, siguen en las comunidades hablando de una hecatombe terrible que lastimosamente no ha cesado. Fue primero el caucho, pero después fue el petróleo. Recordemos que José Eustacio Rivera, cuando muere en el 28 en Nueva York, su intención era publicar su novela La Mancha Negra, que era la denuncia ya de la explotación de los norteamericanos a los yacimientos petroleros que estaban en nuestro territorio, especialmente en el Putumayo. Entonces, fíjate cómo después del petróleo viene, viene lo que se llama la marimba, el auge de la marimba, que es la marihuana. Cómo estos territorios empiezan a llenarse de marihuana y cómo también llegan de todos los países del mundo a explotarlos. Y después de esa experiencia marimbera, llega el narcotráfico con la coca. Y la coca
llega con toda la violencia. Yo lo digo particularmente en el Pacífico nariñense. Cómo esa coca acabó con las comunidades primigenias, cómo el afro tiene que asimilar frente al abandono estatal, frente a tanta abandono de todas las formas, frente a tanta pobreza, pues le llega el auge del narcotráfico y de la coca, y deja de sembrar lo nativo para hacer los cultivos de coca, pero con la coca llega la violencia, llega la muerte, llegan los paramilitares, llegan las guerrillas, ¿no? Entonces son temas que con seguridad se siguen narrando desde la ficción, pero que tienen una connotación real muy importante y que toca mucho a nuestro territorio. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Gómez también en 1924 publica lo que yo considero es el testimonio más crudo que existe sobre lo que fue la hecatombe de la cauchería en Colombia y en el Perú. Este no es un libro de ficción, el de La guarida de los asesinos. También Ricardo Gómez era un pastuso que siendo también adolescente se fue con su tío al Putumayo. Su tío había sido un impresor, un intelectual pastuso, que también buscaban pues la forma de enriquecerse, digamos. Y se lo llevó al Putumayo y de ahí bajaron hasta el Brasil. Y Ricardo Gómez vivencia todo lo que pasó en la Chorrera, siendo él un adolescente. Entonces el testimonio de él es muy crudo, es mucho más crudo que La Vorágine o más crudo que En el corazón de la América Virgen, porque lo que hace Ricardo Gómez es transcribir lo que él vio, cómo en esa casa arana llegaban a los indígenas y los asesinaban para darle de comer a los perros porque los perros no tenían alimento, por ejemplo. Cómo cogen a los niños que quedan huérfanos y los cogen de los piecitos y los estrellan contra los árboles porque era muy difícil mantener a niños dentro de la selva. Y así, miles de casos que Ricardo Gómez va a nombrar, ¿no? Como por ejemplo a 20 indígenas, por no haber entregado la cantidad suficiente de caucho, les riegan querosén y los incendian vivos. Entonces, cuando uno lee en el corazón en La guarida de los asesinos, lo que se da cuenta es que hay una realidad ahí, que es concreta, que no se está ni exagerando ni mintiendo, pero Rivera lo que hace es darle una connotación desde la literatura, aunque Rivera siempre dijo que ese libro tenía una profunda connotación social que el colombiano no la había asimilado. Inclusive Rivera se lamenta, dice, yo queriendo hacerle un favor al oriente colombiano, a los indígenas, lo que he hecho es todo lo contrario, porque la gente piensa que es una ficción y que eso no es real. Entonces ahí hay un problema también, ¿no? De cómo la ficción y la literatura tienen que ir caminando, pero no con el escritor, sino con el lector. Porque el libro, bueno, La Vorágine ya está ahí, y Rivera la corrige hasta 1928, disculpen, 2 días antes de morir estaba corrigiendo la 5ª edición. Entonces, claro, hay un interés literario, si se quiere, pero también hay un interés de mostrar esas realidades, de qué es lo que está pasando. Rivera tiene un procedimiento que a mí me encanta, que es que él pone como en el trasfondo una serie de elementos, pero que van apuntando a que es la industria europea, es la moda europea. Todos estos elementos generan una demanda que destruye la selva. Y al mismo tiempo, de nuevo las tensiones que genera Rivera, él relata muchísimo el pánico a la selva. Relata mucho el pánico de árboles que caminan, de animales feroces, de una cantidad de cosas que acechan ¿a quién? Al no selvático. Él de alguna manera está diciendo, bueno, todo este pánico, en esta selva hay 2 peligros. El uno es la explotación cauchera. El otro es que nosotros no somos selváticos y por eso le tenemos miedo a la selva. Y eso no lo dice tanto en La Vorágine como en un texto que incluimos en la edición cosmográfica, que es la carta a Henry Ford. Ok. Y en la carta a Henry Ford le dice, mire, señor Ford, esto de hacer empresa en la selva
espere, yo le digo cómo es la cosa, porque eso no es así nomás. Y uno cree que Rivera entonces va a salir como un típico burócrata nacional. Usted necesita la asesoría de nuestros técnicos. Le dice, no, señor, la única forma de hacer algo en la selva es si usted tiene a los únicos, la única gente que sabe cómo funciona la selva, que son los indígenas. Esto es una claridad pristina que tiene ya Rivera. O sea, antes de tanto pachamamertismo y de colonialismo y todo eso, perfecto, él ya lo tiene claro. Perfecto, sí. Voy a utilizar una frase de la novela más importante, se los tragó la selva. Exactamente es eso. A nosotros nos está tragando la selva de la ignorancia. Nosotros no hemos sido capaces de reconstituir la historia colombiana y asumirla. Porque una cosa es contar la historia, pero asumir la historia, ahí es donde nos tragó la selva. Porque nosotros estamos repitiendo el mismo efecto, ¿no? Y el mismo fenómeno de violencia política, de pésimos lectores de la realidad, de no cambiar de posición, de no entender el mundo. Nos tragó la selva. Yo creo que mi mejor respuesta es nos tragó la selva. La literatura no es purista. O sea, no podemos caer en esos sustancialismos porque nos conducen a exabruptos que ya los hemos visto en la humanidad. Yo creo que todo libro de este tipo tiene un viso de realidad muy profundo, que no hay que dejarlo de lado. Yo creo que la literatura realmente le ha permitido al país conocer su propia historia, no la historia oficial con la que crecimos nosotros o la que crecieron nuestros abuelos, porque era una historia oficial mitificada en los héroes. Entonces todo parecía hermoso, todo parecía que giraba alrededor de Bogotá, alrededor de los himnos, de los héroes, pero ha sido la literatura realmente la que le ha mostrado al país esa realidad de la que tú me preguntas.